días, como me suele pasar, ¿no? Muchas veces cuando entiendo de algo que tengo que hablar, siempre me suelo dar cuenta cuántos conceptos tengo en mi mente y cuán poquito, ¿no? En realidad entendido o conozco, ¿no? Justo le compartí a Maite, no recuerdo qué día, que estábamos charlando y le comentaba, ¿no? Que no sabía por qué no podía hablar acerca de la justicia, era algo que no sabía cómo, ni qué era, ni cómo expresarlo. Y le decía, ¿no? Que yo creo que entendía que no lo podía desarrollar en una prédica porque yo misma no lo entendía, ¿no? En mi alma, igual en mi mente, bueno, justicia ¿qué es? Vivir rectamente, sí, pero ¿cómo lo vivo en mi propia vida? ¿Cómo lo practico? ¿En qué se manifiesta eso, no? Y si os acordáis, esa era la intención desde hace un par de meses, hablar acerca de lo que es la justicia. Y le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿es ahora o cuándo, no? Me venía a la mente el que hablara acerca de la honra. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver la honra con la justicia? No entiendo, Señor, ¿no? Y me hablaba el Señor a mi corazón y me decía, la honra es justicia, es justo dar honra. Así que vamos a intentar hablar acerca de la honra. Y es un tema, es un gran abanico que se abre cuando empezamos a ver este tema, ¿no? La honra es una palabra que usamos casi de forma ignorante, casi todos. Hay ciertas palabras que solemos usar dentro de esa, no sé si llamarle jerga evangélica, de las cuales no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo, pero las aprendimos en algún momento de nuestra vida y las decimos. Y honra es una de ellas, como por ejemplo gloria. Si yo os pregunto, ¿qué es gloria? Bueno, gloria es gloria. O si os pregunto, ¿qué es respeto? Bueno, que no me griten. No, eso es que no te griten. ¿Qué es respeto? A que son temas, cosas que no tenemos con mucha claridad y las usamos, pero con un poco de ignorancia, ¿no? Y lo mismo ocurre con la honra. Le decimos al Señor, es muy común que en estos tiempos en los que estamos juntos, digamos, Señor, recibe la honra. ¿A que sí? Recibe la gloria, recibe el honor. ¿Qué le estamos dando? Si os pregunto, ¿qué le habéis dado con esas palabras? Bueno, yo en lo personal sentí un vacío, como si no tuviera una respuesta, ¿no? Que dar. Es verdad que muchas veces vamos a decir, no sé cómo explicarlo, tu ser, lo más profundo de tu alma expresa unas palabras que tú las estás sintiendo, pero hay veces que no sabemos cómo, un concepto, ¿no? Entonces sigue habiendo ignorancia, pero sabemos allá adentro algo, pero sigue habiendo ignorancia en nuestra propia mente y no terminamos en ese sentido qué decir, ¿no? Honra, cuando hablamos de honra, por ejemplo, si buscaba, ¿no? Por ejemplo, en hebreo el verbo de honra habla de honor, de honra, de gloria, de riqueza, de reputación, de majestad, de esplendor. Y dentro de ese verbo me llamó mucho la atención que decía honra, tener peso. A mí realmente eso no me explicó mucho porque me sigue hablando de un montón de palabras que yo no termino de entender, ¿no? Como esplendor, gloria y esas historias. Así que digo, bueno, Señor. Buscaba en griego, por ejemplo, y la palabra en griego, bueno, timao, no sé cómo se dirá eso, ¿vale? Que significa tener una actitud de honra hacia alguien. Bueno, eso ya se entiende un poquito más. Tener en gran estima y consideración a alguien. Eso ya no suena, ¿verdad? Un pelín más. Considerar a alguien
o a algo muy preciado. Y valorar como especial a alguien o algo, o considerar algo o a alguien como digno. Honra. Así que honra es dar el valor adecuado a quien tenemos delante de nosotros. Y fijaros que, honra es darle el valor adecuado a quien tenemos delante de nosotros, y el valor que le damos a esa persona va a definir el grado de autoridad que va a tener sobre mí o sobre nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo habéis pillado? Así que podemos mirar que honra y autoridad van de la mano juntas. Si nosotros tenemos a alguien y le consideramos de alto valor, lo que nos esté diciendo va a tener autoridad, ¿verdad? Para nosotros. Si nosotros tenemos a alguien delante de nosotros al que nosotros no le honramos, no le estimamos, no le damos valor, nos puede estar diciendo los secretos más, más profundos que no van a tener autoridad sobre nuestra vida. Así que el grado de valor que nosotros tengamos, o que delante de esa persona tenga delante de nosotros, ese va a ser lo que va a definir el nivel de autoridad que va a tener sobre nuestras vidas. Así que cuando hablamos de Dios, solemos decir, ¿no? Antes lo habéis dicho, hermoso, glorioso es nuestro Dios. Deducimos que al decir esas palabras consideramos que Dios es digno de honra. ¿A que sí? Consideramos que es digno de honra. Porque Él es sublime, porque Él es grande, porque Él es nuestro Padre y porque Él es nuestro Señor. Pero fijaros, yo decía, bueno, nuestro Padre. Ese hecho ya le da el derecho de tener la honra de todos los que somos llamados hijos. Y fijaros cómo lo demanda el Señor. Así que si tú te consideras hijo de Dios, tenemos, o el Señor nos llama a que le demos esa honra, ¿no? Si me lo ponéis aquí, porque yo aquí cuando estoy aquí no sé dónde está Malaquías. Malaquías 1:6 y dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? 1:6. Si yo soy padre, si vosotros consideráis que sois mis hijos, dice el Señor, ¿dónde está mi honra de padre que tenéis la responsabilidad de darme? ¿No está ahí? Malaquías, no Miqueas, ¿vale? Malaquías. Porque yo me equivoqué también, ¿vale? Vale. Y sigue diciendo, y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Fijaros que cada cosa tiene su demanda, vamos a decir, ¿no? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y bueno, y sigue hablando, ¿vale? Porque está hablando de las ofrendas, cómo traen lo peor para el Señor. Y me llamaba mucho la atención como dice, ¿no? Y encima preguntan en qué te estamos faltando el respeto, Señor, si aquí estamos trayendo, ¿no? Todo lo que nos estás pidiendo. Y bueno, iba hablando, leerlo en vuestra casa, ¿vale? Que es muy interesante el versículo. Pero está diciendo el Señor, si vosotros sois hijos,
y yo soy vuestro padre, entonces, ¿dónde está mi honra de padre? O sea que un padre siempre va a esperar honra ¿de quién? De sus hijos, ¿verdad? Siempre. Un hijo siempre le debe honra a su padre. Y siempre que hay honra, honor, hay autoridad. Porque ese padre, vamos a decir, espera honra de su hijo, porque Dios le puso sobre ese hijo como autoridad de ese hijo. Así que donde hay autoridad debe de haber honra. Sin embargo, a muchos de los que estamos aquí se nos solemos pensar, bueno, yo no tengo ningún problema en honrar a Dios, ¿no? Solemos decir muchos, yo a Dios no le falto el respeto, le honro, ¿no? Pero lo cierto es que la honra va mucho más allá que palabras bonitas que le podamos decir a Dios, ¿no? Por ejemplo, si aquí todos somos hijos, algunos ya sois padres, pero todos somos hijos. Le decimos a nuestro padre que te honro por lo que eres. Y cuando te manda a hacer algo, ¿le desobedeces? ¿Eso es cierto o no? ¿O es falso lo que le has dicho? ¿Esas palabras se pueden tomar como reales o no? Esas palabras no sirven para nada, ¿no? No tienen fuerza, no son reales. Ese padre diría, no es cierto, no me estás honrando, ¿no? Es necesario que podamos entender que la honra que vamos a dar a Dios, por así decirlo, debe de ir acompañada de una actitud del corazón. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Isaías 29:13? Está diciendo el Señor, dice, porque este pueblo me honra ¿de qué? De labios, pero ¿dónde está el corazón? Está lejos de mí, lejos de mí. El corazón está lejos de mí, dice, su temor, el temor de este pueblo que le está honrando de labios, no es más que un montón de mandamientos que han aprendido de hombres. Pero no es el corazón de ellos, en el corazón de ellos no hay una actitud de honra hacia mí. Es en ese sentido lo que está diciendo el Señor, ¿no? Así que muchos pensamos que nosotros no tenemos ningún problema con sujetarnos a la autoridad de Dios y honrar su nombre. Pero bueno, ¿cómo nos peleamos con sujetarnos y honrar la autoridad que Dios ha puesto en los pastores, en los padres, en los jefes, en los jefes, en el presidente, en el alcalde? ¿Cómo nos cuesta eso, verdad? Y fijaros que cuando estaba leyendo esto me daba cuenta de que una cosa va de la mano de la otra. El sistema de autoridad nosotros tenemos que entender, necesitamos entender que el sistema de autoridad es un sistema que le pertenece al Señor. Hemos confundido el diseño pensando que autoridad tiene que ver con alguien que a mí me cae bien, con alguien a quien yo decido obedecerle, o alguien a quien hace las cosas bien. Entonces, si hace las cosas bien, entonces esa autoridad merece que yo me sujete y que yo le honre, porque lo ha hecho bien. Cuando alguien se levanta contra el sistema de autoridad, ¿contra quién se está levantando? Contra Dios. Si alguno de nosotros aquí se levanta contra el sistema de autoridad que Dios ha puesto en esta congregación, los pastores de esta iglesia, en realidad, ¿contra quién estamos levantando la mano? En realidad contra Dios. Hijos,
Cuando leía esto, no os preocupéis, ¿vale? Porque voy a intentar hablar de hijos aparte, porque es tan amplio lo de hijos y necesitamos tanto aprender a ser hijos para poder entender, ¿no? Esto, pero bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? En realidad nos levantamos contra Dios mismo, contra su autoridad. Aunque nos parezca que es mucho más fácil obedecer a Dios, y qué pesado ese que me puso aquí. Bueno, a Dios sí, pero a este no. O las esposas, ¿no? Las que sois esposas. Bueno, yo Dios lo que diga, pero mi marido no. Entonces, ¿la autoridad de quién se está violentando? La de Dios. No es contra, ¿cómo decirlo? Contra la persona. Nosotros cuando nos sujetamos a una autoridad, nos sujetamos, vamos a decir, no por lo que la persona es, sino por lo que la persona tiene, por lo que Dios ha depositado en ella. No por lo que hace ni por lo que es, sino por lo que Dios depositó en ella. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver muy claro con los hijos, ¿no? Hay padres que en realidad se han portado muy mal con sus hijos. Hablamos de golpes, violencia, violación y toda esa historia. A pesar de todo eso, ellos están llamados a honrar a Dios, a honrar a sus padres. A pesar de todo eso, no cambia el mandamiento. Yo sé que cuando pensamos en esas cosas, ¿cómo nos cuesta, verdad? Pero les debemos honra, a pesar de eso, porque Dios les dio autoridad y eso no depende de quién es la persona ni de lo que hace la persona. Luego, eso es otra cosa, Dios ya se encargará de ponerse a cuentas con esa persona a quien le delegó autoridad. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y eso lo dejamos para... Yo no lo voy a hablar, ¿vale? No lo voy a hablar. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 13, Romanos 13, 1 y 2, y dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán su castigo. Así que toda autoridad, porque viene de Dios, porque ese es un diseño que nació de Dios, no es algo que nos inventamos aquí en el mundo, en la tierra, es algo que nació de Dios y viene de Dios. Entonces, toda delegación de autoridad viene de Dios. Viene de Él, ¿no? Toda autoridad que ha sido puesta en ese sentido por Dios, ¿no? Así que los cristianos estamos llamados a honrar lo que decía antes, a las personas no por lo que son, sino por lo que portan. ¿Y qué portan? Autoridad. ¿Qué portan los pastores de esta iglesia? Autoridad. ¿Qué portan tus padres? Autoridad. ¿Qué porta tu esposo, mujeres? Autoridad. ¿Qué porta tu jefe? ¿Y qué porta el presidente? Aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas que haga. Autoridad. Entonces, es a eso a lo que nos sujetamos y es a eso a lo que estamos llamados a honrar. La honra no tiene que ver, vamos a decir, como antes lo he dicho, por si esa persona es buena o es mala, sino por la autoridad en ese sentido que Dios le delegó.
Primera de Pedro 2:17. Y entonces lo dice así Pedro, ¿no? Honrar ¿a quién? A todos, dice Pedro. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrar ¿a quién? Al rey. Los que tenéis problemas con esa institución, honrar al rey, dice ahí. Honrar a todos. La manifestación de la honra tiene que ver en ese sentido con nuestra actitud. La persona que lleva honra en su corazón tiene detalles. Y cuando yo estaba pensando en esto y escribiendo esto, me daba cuenta cómo vamos a decir el ambiente, el sistema, la sociedad aquí en este país, cómo ha perdido todo eso, pero los que venimos de fuera nos dejamos que nos consuma todo eso también, tristemente. Por ejemplo, ¿no? Hace tiempo vino una señora aquí que vino de visita y no sé qué estábamos celebrando, no recuerdo qué estábamos celebrando. Y alguien de los que estaba repartiendo la comida dijo, los varones hagan una fila, como que a ellos eran los primeros que se les iba a servir comida, ¿no? Entonces ella, yo estaba charlando con ella, ¿no? Le impresionó mucho. Y me dice, uy, ¿eso por qué? ¿No? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los varones primero? Eso es lo normal. ¿A quiénes se les da primero la comida? Por ejemplo, en casa, a los niños. Yo crecí que mi madre nos servía a todos y ella hasta de pie comía por ahí donde podía, ¿no? Normalmente a los niños. Bueno. Y entonces le intentaba explicar, bueno, es que aquí estamos entendiendo y estamos aprendiendo a honrar a las autoridades. Entonces, bueno, eso es un gesto, porque en realidad es un gesto, ¿no? Es un gesto que se está intentando para transmitir, para que nosotros vayamos aprendiendo, para que los niños aprendan y para que aquí todos aprendamos a aprender a tener un gesto o a respetar las autoridades, ¿no? Pero fijaros que parece una tontería. Pero, por ejemplo, una persona que tiene honra en su corazón tiene esos detalles, ¿no? Hace tiempo me acordaba, esto os acordaréis más los que tenemos varios años de estar aquí, ¿no? Teníamos el privilegio de ayudar a muchas personas, ¿no? Recuerdo que alguna vez, como iglesia, nos invitaron a ayudar a servir algo con la comida a un evento de unos hermanos quichua, así es su historia, ¿no? Y siempre nos reímos, ¿vale? Es el chiste de entre nosotros, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, fijaros que muy claro, y nosotros no teníamos el entendimiento de eso, no lo veíamos como mal, ¿no? Por ejemplo, tenían no sé qué era, un encurtido, solo para aquellas personas, siervos que habían venido, que ellos querían honrarlos de esa forma, ¿no? Y nosotros, algunos decían, pero yo también quiero. Yo también quiero. Y cuando me acordaba, digo, qué mal. Porque esa es una forma de honrar a alguien que ha decidido entregar su tiempo, su vida, y ha venido, no sé si venía desde el sur, aquel hombre, y que se le está queriendo atender bien, que se le está queriendo cuidar, pero nosotros no tenemos ese corazón de honra, entonces no sabemos cómo hacer eso, nos sentimos como un poco pelotas, yo creo, ¿no? Que vamos ahí como... esa es la sensación que solemos tener porque no tenemos un concepto ni un corazón de honra. Entonces nos parece, pero qué tonto, ¿por qué le tengo que dar la primera silla? Por ejemplo, en algunos eventos donde hemos estado, ¿no? Yo recuerdo en un congreso, todas las primeras sillas estaban separadas, ahí no se podía sentar nadie. Yo dije, ¿por qué? ¿No? Bueno, porque ese lugar está reservado, ¿para quiénes? Bueno, está reservado para las personas de autoridad que se les quiere honrar. A todos los pastores, no sé si eran todos de España o de un montón de países, porque luego lo fueron ahí diciendo, no, de Suiza, no sé dónde, no sé cuántos, y justo todos estaban en la primera fila.
eso, fijaros, tiene que ver con honra. Pero como no tenemos un corazón de honra, no sabemos hacer esas cosas. Nos reímos, nos parece un poco esclavista. ¿Y sabéis por qué nos parece así? Porque no tenemos conocimiento del diseño de Dios. Y entonces, por eso nos parece esclavista, ¿no? ¿Por qué? Nos parece como que eso no está bien, que eso está mal, ¿no? Y me daba cuenta de una cosa. Y la necesidad que tenemos, tanto los que debemos de dar honra como los que van a recibir honra, cambiar la mentalidad. Porque muchas veces los que damos o los que debemos de dar honra no tenemos una mentalidad para ello, pero tampoco el que recibe tiene una mentalidad para recibir honra, ¿no? Y nos cuesta y nos sentimos incómodos y nuestros corazones no saben cómo reaccionar y pensamos que puede haber peligro de, no sé de qué, de desviarnos, de orgullecernos o llenarnos de orgullo, etcétera, etcétera, y no sabemos cómo hacerlo. Entonces necesitamos aprender a cambiar esa mentalidad para que podamos honrar al que tenemos que honrar, al que tengamos que honrar. Si no hay honra, ¿y cómo podemos averiguar cuando no hay honra en nuestro corazón? Mirar, cuando no hay honra en nuestro corazón, por ejemplo, si somos miembros de esta iglesia, vamos a estar muy preocupados o vamos a estar muy atentos en buscar las debilidades de los pastores de esta iglesia y exponerlos. Lo mismo que le ocurriría, por ejemplo, a una esposa, de que constantemente está exhibiendo las debilidades de su esposo. A ver, no digo que hables con alguien y hables de la situación, pero lo estás haciendo de una forma privada. Por ejemplo, eso es algo que estoy aprendiendo con muchas de vosotras, ¿vale? A las que el Señor les está machacando en ese sentido, en esa área, ¿no? Y recuerdo de una hermana que me enseñó mucho ese tema, ¿no? Dice, yo no tengo que hablar mal de mi marido en medio de toda la iglesia, ¿no? Porque lo estoy exponiendo. Aunque es verdad lo que está pasando. Sí, es verdad. Pero ella está llamada a honrar a ese esposo, a no exhibirle, sino a cubrir. A cubrir. Los hijos, ¿no? Los que somos hijos, o yo descubrí en su momento de que soy una experta en ver las cosas malas de mis padres, de mi madre, ¿no? No necesito gafas ni, ¿cómo se llama esa? Lupa, ¿no? O sea, soy una experta en eso. Y muchas veces de hablarlo y de dejarle al descubierto, ¿no? Entonces, cuando hacemos esas cosas, entonces lo que podemos mostrar es que no tenemos honra, un corazón que tiene honra. O con el jefe, ¿no? me echaba la bronca esta mañana al Señor, ¿sabe? Porque, bueno, hay un montón de cambios en el trabajo y está, la situación muy revuelta, ¿no? De repente, pues tenemos un montón de trabajo que se supone que no teníamos que hacer, y de repente lo tenemos que hacer, pero no tenemos más tiempo. Bueno, la cosa está muy revuelta, ¿vale? Y esta mañana, pues algo así, de repente llegamos y nos encontramos de que hay un montón de cosas que tenemos que hacer que se supone que no tenemos que hacer. Mi compañera, no lo voy a hacer, pa. Yo tenía el sentir de mi corazón casi de responder como ella, ¿no? Me estaba sintiendo como enfadada, porque digo, sí, se me estaba llenando como eso de enfado. Y rápidamente, entonces, tú te callas, así, ¡pum!, acá adentro en mi alma. Y yo digo, es más, y ella dice, no lo voy a hacer, me dice mi compañera, no lo voy a hacer porque es que si lo hago, entonces va a pensar, o sea, la jefa, de que es que tengo mucho tiempo y que debería de seguir haciéndolo, ¿no?
Y yo, calla, porque la orden que recibís, te callas, no le sigues el rollo, ¿no? Porque si le sigo el rollo, pues vamos a estar dos. Y yo estoy contribuyendo a la queja, aunque pueda ser que sea verdad. Bueno, pero no es el problema, no es lo que significa. La jefa no está. Si tenemos algo que decirle a la jefa, ¿dónde lo tenemos que hablar? Con la jefa, ¿no? Y digo, me vino a la mente, ¿no? No, tú si tienes que decir algo, háblalo con ella. Pero ¿por qué tienes que estar hablando a espaldas de ella? Te callas y lo haces. Y pensaba, ¿no? Muchos tenemos esa opción. Cuando no estamos de acuerdo con la autoridad donde estamos, sea en el trabajo, sea, bueno, en la casa no nos podemos ir, pero por ejemplo en el trabajo, ¿no? Tenemos dos opciones. O nos vamos porque no estamos de acuerdo con lo que está ahí, o nos callamos. O nos callamos. Y así honramos a quien es en ese sentido la autoridad. Justo muchos habéis en las células estuvimos estudiando acerca, bueno, de las emociones. ¿Os acordáis que estuvimos hablando y dele con las emociones un tiempo? Entonces ahí pudimos conocer, por ejemplo, al pastor Sebastián, ¿no? Que exponía. Y también conocimos a un hermano que se llamaba Pablo, no me acuerdo, Aristimuño, algo así, a los que muchos les dio mucha guerra, ¿verdad? En el corazón. Bueno, ahí conocimos a este, ¿no? A este hermano. Y le escuchaba a Palermo hablando en un tiempo, ¿no? El que estaba explicando. Y él, que os acordáis que estuvimos hablando de la autoridad. Bueno, este tema ya lo hemos hablado muchas veces y en las células lo vimos más, ¿no? Estuvimos hablando más del tema. Y él decía, ¿no? Que con este hombre se conocen, él dice, en sus tiempos más bajos. O sea, este hermano le vio hacer las cosas más terribles que pudo haber visto, ¿no? De otra persona. Y estudiaron juntos, un tiempo en el que trabajaron juntos. Y entonces el Señor lo fue levantando, pues casi a la misma par. Conocieron a Jesús y lo fue levantando casi a la misma par. Entonces ellos, cuando hablan de un tema, pueden hablar de tú a tú. Pueden hablar de tú a tú. Es más, dice que este hermano tendía a discutirle más, ¿no? Y entonces, que bueno, hubo un tiempo en el que el padre empezó a trabajar y alguna vez que salieron a un evento de estos que suelen salir, que ahí se puso caliente la cosa, ¿vale? En la charla y lo que sea. Y entonces dice que él estaba esperando de que este hermano pues también viniera y se uniera a todo el debate que había, ¿no? Y como que chocara, porque él sabía que en esa cosa concreta esta persona pensaba diferente. Pero no dijo nada, se quedó callado. Y cuando podía, reforzaba lo que él estaba diciendo, ¿no? Pero no le debatía ahí. Y entonces que él le impresionó mucho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este, no? Y luego le preguntó, oye, Pablo, pero si yo sé que en esto tú no estabas de acuerdo, yo pensé que íbamos a debatir. Y que le dice este hermano, no, yo no vine aquí para debatir contigo. A este evento yo vine para ser tu escudero. Fijaros, vine para ser tu escudero. Y al que le dio autoridad Dios sobre la palabra, fue a ti, no a mí. Entonces, hay veces que nosotros empezamos a hablar, y eso es, a mí me cuesta eso, ¿no? Y aunque nosotros tengamos un montón de cosas que decir, hay veces que por respeto y por honra, hay que callar. Hay que callar. Justo este hermano explicaba y decía que eso fue lo que le pasó un poquito a Pedro. ¿Os acordáis cuando estaban ahí Jesús en el monte? ¿Estaba quién? Estaba Moisés, Elías, el Padre, y de repente se le ocurre una gran idea a Pedro y ¡fum! La expone ahí. ¿Y por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Y él decía, ¿no? Que lo leía y percibía, decía, que el Señor le decía, cállate porque ahora no es tiempo de que hables. Cierra la boca, que está Moisés, que está Elías y está el Padre. Y luego en ese texto dice, ¿no? Este es mi hijo amado, habla el Padre, como para que alguien más diga algo más. ¿Sí? Honra, respeto. Honra, respeto. Yo sé que necesitamos aprender mucho. La primera, la que está aquí. Mucho de este tema. Mucho de este tema de honrar, ¿no?
aprender a honrar implica, fijaros, aprender a honrar implica aprender a tomar mi lugar. Aprender a tomar tu lugar, mi lugar. ¿Y sabes por qué muchas veces no honramos? Porque no aceptamos la posición que tenemos. No aceptamos la posición de hijos, no honramos a nuestros padres, nos sentimos superiores a nuestros padres, nos sentimos que nosotros sabemos más que nuestros padres y que nosotros estamos haciendo las cosas mejor que nuestros padres y por eso no nos importan mucho los consejos que nos puedan dar nuestros padres. ¿Sí? Esa es la actitud de nuestro corazón. Entonces, como no aceptamos nuestra posición, entonces no sabemos honrar. Cuando pensaba en esto, ¿no? Aprender a honrar implica aprender a tomar mi lugar, el que a mí me toca. Y empezamos a debatirnos, ¿no? ¿Por qué hay que atenderlo? ¿Por qué hay que poner lo que he dicho antes? ¿Por qué hay que darle la primera silla? ¿O por qué tiene que comer primero José Ignacio? ¿O por qué, yo qué sé? ¿Por qué le tengo que cuidar? ¿Por qué le tengo que atender primero a él? O a ella, o a quien sea que tenga autoridad, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque tiene derecho. Porque ¿quién se la dio? Es que se la dio Dios. Se lo dio Dios. Y podemos decir, bueno, pero es un tirano que no va a papá, que no sé qué y no sé qué cuánto. De acuerdo, es verdad, puede ser que sí. Pero fijemos... No, perdón. No, solo es un ejemplo. Que no tiene que ver con José Ignacio, ¿vale? Lo dije él porque lo tenía enfrente ya. De acuerdo, podría ser, ¿no? Podría ser que sí. Pero David honró a Saúl independientemente de lo que era Saúl y de cómo se comportó Saúl con él. ¿Sí? ¿No? Esa palabra, ¿no? Que sale, que justo allí en la cueva, ¿os acordáis? Metido ahí en una cueva. Y David estaba dentro con todos sus hombres. Y era aquello diciendo, uy, ahora ha llegado, llega el momento, nuestro Dios te lo puso en las manos. Y David dice, ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido del Señor? Fijaros. David honró a Saúl y no se le pudo criticar nada de la actitud a David contra Saúl. ¿Y sabéis qué tuvo que hacer Satanás? Retroceder, retroceder, retroceder. Y entonces Dios vino, ¡pum!, le tomó a Saúl, le quitó y le puso aquí a David. Porque la justicia de David había superado la justicia de Saúl. Pero supo estar ahí. Puede ser que la autoridad que tengamos por encima de nosotros sea muy mal y se comporte muy mal. Honrémosla. Honrémosla para que entonces Dios pueda entrar. Yo siempre les digo a las mujeres con las que tengo y hablan de pleitos, honren, sométanse. Yo sé que lo digo porque no estoy ahí, ¿vale? Igual no es tan fácil como ocurre, ¿no? Igual no es tan fácil como se dice, pero intento ir por ahí, hablarles de una forma bíblica, ¿vale? Inténtenlo. Porque ¿sabéis cómo le vais a pedir justicia a Dios si hay injusticia en vosotras? Si vuestros maridos tienen de qué quejarse delante de Dios. Y entonces dice el Señor, a ver, aquí hay dos que se están quejando. A ver, ¿a quién le hago justicia? Pues a ti no, porque tú también tienes justicia. Entonces, me estás pidiendo justicia. A ver, ven, trae la vara, vamos a poner el plomo y vamos a empezar por ti. Porque no es tan fácil eso de pedir justicia y ahí de anchas me pongo a pedir justicia. ¿Sí? Esto es un tema mucho más delicado de lo que nosotros podemos tener, ¿no? Pero David, cuando ya no, el diablo, el maligno, los que le rodeaban, no pudieron, no encontraron la forma de que él criticara o de que le faltara a Saúl, entonces tuvo que retroceder y entonces entró Dios.
¿Sabéis por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Necesitamos entender una cosa. Necesitamos entender la diferencia de reino y la diferencia de relación con Dios. Nosotros tendremos a confundirnos mucho, ¿no? Por ejemplo, solemos pedir al Señor que nos perdone por todos nuestros pecados que hemos cometido, y Dios nos perdona, ¿verdad? Nuestro Padre misericordioso y nos perdona. Pero las consecuencias de lo que hemos hecho y vivido van a seguir estando ahí, ¿no? Alguien que está teniendo una dieta y ¡fum!, la rompe. Y le pide al Señor, perdóname, Señor, porque violé, porque quebranté la determinación de mi corazón de hacer esto. ¿Le perdona al Señor? Sí, le perdona al Señor, pero el kilo de más lo va a tener, ¿sí? Lo va a tener encima. Lo va a tener encima. Y eso es lo que nosotros muchas veces no terminamos de entender, ¿no? Que Dios nos perdona, pero alguien tiene que vivir de una forma diferente, ¿no? No quiero que la maldición del divorcio siga estando en mi familia. Le pido al Señor que, imagínate un padre, ¿no? Que se encontró con esa situación, con alguna hermana de aquí lo hemos hablado mucho, ¿no? Y le pide perdón al Señor ese padre, que no se vuelva a repetir en mis hijos. Pero ese padre ya vivió eso. ¿Quién es el que tiene que cambiar la historia? El hijo. Y dice, yo, lo que sea que tenga que vivir, voy a honrar este diseño. Voy a honrar este diseño del matrimonio. Y ese hijo persevera y persevera y persevera. ¿Sabéis qué hace? Le abre camino para que su hijo también pueda vivir dentro del diseño. Y es mucho. Por ejemplo, le leía, ¿no? 3 generaciones para que se establezca algo dentro de la familia. Bueno, así que queda camino, ¿no? Pero fijaros que muchas veces nosotros creemos que solo con pedir perdón ya se acabó. Y no es cierto. Eso nos perdona el Señor, pero no tiene que ver con reino, porque el reino se mueve por justicia. El reino se mueve por justicia. Una persona con autoridad tiene poder. ¿Poder para qué? Bueno, tiene poder para ejecutar lo que en ese sentido está queriendo, ¿no? Oscar tiene autoridad sobre su casa, Dios le dio autoridad sobre su casa y con ello tiene poder sobre su casa. Puede decidir qué hacer con sus hijos, puede decidir si está bien o no está bien esto, lo otro, porque es su autoridad, le dio Dios autoridad y le dio poder sobre ello. Si nosotros tenemos autoridad sobre, imagínate, sobre el dinero, sobre nuestra economía, entonces tenemos poder sobre eso también. Va de la mano. Autoridad y poder va de la mano, ¿no? Dios le dio autoridad a José Ignacio en esta iglesia. Entonces él tiene poder para ejecutar cosas dentro de esta iglesia, ¿no? Porque van de la mano. Al que tiene autoridad en X áreas, yo qué sé, en liberación, pues tiene poder para ejecutar cosas allí, en liberación, ¿no? Yo lo puedo hacer mejor, imagínate, o cualquiera de nosotros, podría ser, pero ¿a quién le dio la autoridad? ¿Dios? Puedo gritar más fuerte, pero no se va a mover ningún ángel, ningún demonio, ni nada. No se va a mover. Porque no tengo poder, porque no me han dado autoridad. ¿Sí? ¿Por qué será que no estamos creciendo entonces? ¿Por qué será que no crecemos? ¿Por qué será que no tenemos autoridad sobre X áreas o sobre X cosas en nuestra vida? O no sé, en qué lo podáis, yo que sé, en el trabajo, por ejemplo. O en la economía. En la economía mejor, más fácil. En la economía, ¿por qué será que no tenemos autoridad sobre la economía? ¿Será que tenemos que revisar si hay queja en nuestro corazón con las autoridades? ¿Será que nos quejamos mucho del gobierno?
¿Será que nos quejamos muchos del jefe? Que jefe de porquería. Y nos quejamos de la casa, casa de porquería. Eso seguro. Y tenemos un teléfono, menudo teléfono de porquería que tengo. Hemos impregnado el ambiente de queja en vez de honrar. Gracias por este jefe que a través de él me da un trabajo el Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿sabéis qué tiene que ocurrir? El Señor, como no hay honra, deben decir. Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué será que es importante la honra? ¿Por qué? Hombre, la honra, darla es justo, pero ¿por qué será que es tan importante? ¿Por qué es tan relevante en la vida del creyente? Y no me voy a meter ahí, ¿vale? Pero solo lo voy a comentar para dejarlos un poquillo a ver si luego lo vais descubriendo. Primero de Samuel 2, ahí nos encontramos a Elí y a sus hijos, ¿no? Elí era el sumo sacerdote de aquel tiempo y él tenía al servicio en el templo, servían sus 2 hijos, que eran pues muy malos, se comportaban mal, ¿no? 2 Así que la cuestión es que si leemos anteriormente desde el 12 vemos, ¿no?, cómo se comportaban estos muchachos. Dormían con las mujeres allí en la entrada del templo, abusaban, profanaban las ofrendas del Señor. Y vemos cómo su padre no hizo nada contra ellos, ¿no? Les dio un pequeño regaño. A ver, muchachos, ¿qué estáis haciendo? Bueno, si ustedes pecan contra un hombre, alguien puede rogar por vosotros, pero si pecáis contra el Señor, ¿quién os va a librar de eso? Y empieza a darles les echa una pequeña regañadita, ¿no? Pero no hizo nada más, Elí, no hizo nada más. Así que en el versículo 27, Dios envía a un hombre a hablarle, ¿no? Y le dice que un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaba en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, que quemara incienso y que se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. Versículo 29. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y fijaros 30, por tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus descendientes tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían para siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Cuando pensaba en esto, digo, qué trascendente es la honra. Fijaros, Dios había decidido bendecir a Elí y a toda su familia, porque lo había hecho desde Aarón, ¿no? Tenía planes buenos para ellos. Pero dice que Elí no le honró y entonces Dios dice, de ninguna manera yo haga tal cosa que había decidido hacer. De ninguna manera. Y si seguimos leyendo, es más, dice, el mismo día tú y tus hijos vais a morir.
Y si seguimos leyendo, leía, ¿no? Luego se cambia la familia sacerdotal, entra otra familia a formar parte y la familia de Elí no aparece nunca más, desaparece. Fijaros si no es importante la honra. Dice, yo honro ¿a quiénes? A los que me honran, dice el Señor. Y a los que me deshonran, los humillo. O a los que me desprecian, dice, serán tenidos en poco. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional lo dice así, ¿no? A los que me desprecian serán tenidos en poco. Fijaros si no puede cambiar el plan de lo que Dios puede estar haciendo a causa de nuestras actitudes. Hijos, ¿no sabemos que cuando nosotros no honramos a nuestros padres, estamos maldiciéndonos a nosotros, pero también estamos maldiciendo a nuestros descendientes? ¿No? Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, ¿por qué? Porque esto es justo o esto es agradable, dependiendo de la lección que lo leas, ¿no? Can, hijo de Noé, deshonró a su padre. ¿Y qué le ocurrió? Vino una maldición sobre él y sobre toda su descendencia. Fijaros si no es trascendente lo que estamos diciendo. Porque se trata de un diseño de Dios. Se trata de un diseño de Dios. Romanos 13:7 dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Y al que deban respeto, respeten. Muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Fijaros que me llama la atención, ¿no? Que aquí usa como un término de pagar. O sea, al que le tenemos que dar honra, se la debemos. Hay que pagarla, hay que dar honra. Al que deban honor, ríndanle honor. Así que si nosotros nos estamos dando cuenta de que en realidad no hemos honrado a las autoridades que Dios ha puesto y como consecuencia no hemos honrado a Dios, ¿no? Si tú eres la autoridad de casa, si por ejemplo Oscar es la autoridad de casa y sus hijos deshonran a Itziar, ¿a quién están deshonrando también? A Oscar, la autoridad. Lo mismo es en la casa de Dios. Si nosotros no honramos a la autoridad delegada de Dios, entonces estamos deshonrando a Dios. Estamos violentando contra Dios. Entonces, si ese es el caso, por ejemplo, fijaros que también, por ejemplo, en Tesalonicenses, Pablo en el capítulo 5, en el versículo 2 y 13, nos dice, ¿no? Que, hermanos, dice Pablo, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente y los guían y amonestan en el Señor. Fijaros cómo dice, ténganlos, ¿en qué? En alta estima. Ténganlos en alta estima, considérenlos, ámenlos por el trabajo que hacen, dice Pablo. Y luego sigue diciendo, vivan en paz los unos con los otros. Ténganlos en alta estima por el trabajo que están haciendo en medio de vosotros. Si en esta mañana nos hemos dado cuenta de que no estamos honrando debidamente, de que estamos deshonrando a Dios, de que estamos deshonrando a nuestras autoridades, pidamos perdón, pero aprendamos a restituir. El perdón siempre tiene que ir acompañado de restitución. Antes ha dicho Pablo, si deben honor, ¿qué hagan? Denlo, páguenlo, denlo, empiecen a hacerlo. Si sentimos que hemos faltado el respeto, vayamos. Pidamos perdón por ello. Perdona, me doy cuenta que no te he estado honrando como te lo mereces. Ahí donde sea, cual sea nuestra autoridad o las autoridades, restituyamos. Hagamos algo por eso. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Lo que sea, pídele al Señor, pero no sé, invítale a comer,
Dale el lugar que se merece. Invítale a dar un paseo. Dale el lugar. Escúchale mientras vas en el paseo. No sé, cada uno sabrá en qué. Pero acostumbrémonos a restituir. Porque estamos tan acostumbrados simplemente a pedir perdón y ya está, no pasa nada. En esta área tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, en realidad en todo, ¿no? Lo que tiene que ver con perdón, ¿no? En todo lo que tiene que ver con perdón. Tratemos de que esa restitución sea conforme al corazón de Dios, no conforme a mi comodidad. ¿Sí? No conforme a mi comodidad. Porque el Señor honra a los que le honran. Seguramente detrás de todas esas palabras hay mucho que estudiar. El Señor honra a los que le honran. ¿Queremos que el Señor nos honre? Honremos, empecemos a honrar. Nadie que no ha aprendido a respetar autoridad puede ser luego autoridad. Igual pensamos que es bonito ser autoridad. Y no es nada bonito ser autoridad, porque autoridad no es el que manda, solo. Tiene parte de eso, pero no solo eso. Así que, hermanos, necesitamos ir aprendiendo, porque es justo. Porque es justo. Porque Dios está queriendo que nosotros seamos diferentes. Su pueblo, cuando me refiero a nosotros, no solo como iglesia, sino su pueblo debe ser diferente. Debe comportarse diferente. Y sabéis que nosotros tenemos, siempre lo digo cuando hablo de estas cosas, una mayor responsabilidad. Tenemos una cantidad de niños que nos están viendo y a los cuales les estamos siendo de mal ejemplo a la hora de respetar la autoridad, ¿no? Hoy en día los niños no saben respetar la autoridad de nadie. Pero ¿quiénes somos los culpables? En cierto sentido, nosotros los mayores. Nosotros los mayores, porque nosotros no aprendemos. Hace tiempo, en el colegio de mi sobrina, había una niña con síndrome de Down, ¿vale? Que mordía a todo el mundo, o sea, todo el mundo creo que se llevó una mordida de esta niña. La profesora temblaba por los niños. ¿Sabéis por quién temblaba? Por el pollo que le montaban los padres cuando el niño salía de la escuela, de la clase. Temblaba. Recuerdo cuando mordió a mi sobrina y fue como asustada. Gracias a Dios que mi hermana fue tranquila, papá, ¿no? Pero la mujer temblaba. Porque los padres no honramos a los maestros y entonces los hijos no honran a los maestros. No honran a los maestros. Y como aquí nos queremos pasar de guay, no queremos los profesores que se les diga profesores, queremos que se les diga el nombre. Y no nos damos cuenta que hemos perdido la fuerza de lo que significa la labor que hacen. Eso es otra cosa, ¿no? Pero nosotros enseñemos a nuestros niños. Y cuando estamos aquí en la iglesia, mayormente responsables de aprender a respetar las autoridades. Yo sé que muchos lo estáis intentando, ¿no? Quiero un yogur. Ve donde José Ignacio. Muy bien, así se empieza a respetar. Pero necesitamos enseñarles a esos niños. Pero tienen que ver nuestro ejemplo. Perdónanos, Señor Jesús. Ciertamente, Señor, nosotros reconocemos que te estamos fallando en esta área, Señor, que no sabemos honrar, que no sabemos honrar a las autoridades que tú has delegado sobre nosotros y que no te sabemos honrar a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, que no tenemos un corazón en el que hay honra, Señor, que no sabemos cómo hacerlo, Señor.
Cambia, Señor, nuestros corazones, Señor. Cambia también nuestra mentalidad, Señor, para que podamos, Señor, ser hombres, Señor, que no le deben honra a nadie, Señor. Que saben honrar, Señor, que saben honrar tu nombre, Señor. Que saben ser buenos portadores del diseño, de la autoridad ahí donde están, Señor. Que saben representarte dignamente como hijos del reino, como hijos que pertenecen al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y háblanos y muéstranos, Señor, porque sinceramente, Señor, nosotros te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Aún para cobrar conciencia y entendimiento, Señor, te necesitamos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, que te necesitamos, Señor. Como hijos, Señor, ayúdanos a honrar a nuestros padres. Como miembros de esta iglesia, Señor, ayúdanos a honrar, Señor, la autoridad que tú has puesto en esta congregación, Señor. A honrar, Señor, esa autoridad de José Ignacio, Señor, que tú has delegado sobre él, Señor, como pastor de esta iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, por la deshonra, Señor, que hemos dado, Señor, durante todos estos años, Señor. Perdónanos, Señor, que no hemos sabido callar, que no hemos sabido honrarlo, Señor, como tú quieres que lo honremos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, porque no hemos sabido honrar, Señor, a esos jefes, Señor. Solo queja ha salido de nuestras bocas con ellos, Señor. Yo la primera, Señor, perdóname, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a tomar la determinación, Señor, que necesitamos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú ya llevas tiempo haciéndolo, Señor, en medio de nosotros. Cuántas esposas, Señor, están luchando y queriendo, Señor, honrar a sus esposos, Señor. Gracias, gracias por esas mujeres que están luchando. Gracias por esas mujeres que lo están intentando, Señor. Sígueles dando victorias, Señor. Sígueles dando victorias, Señor, para que ellas, Señor, puedan honrar y que tú las honres, Señor. Ten misericordia, Señor, que te necesitamos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Perdónanos como hijos, ¿no? Que no sabemos honrar a nuestros padres, Señor. No sabemos cómo hacerlo, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Perdónanos por toda esa falta de respeto, Señor, que tenemos contra ellos, Señor. Perdona por no honrarlos, Señor. Por no tenerlos en alta estima, Señor. Por no darles el valor que se merecen, Señor. Perdona, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que te necesitamos, Señor. Alumbra, Señor, alumbra nuestros ojos para que tengamos entendimiento, Señor. Y para que podamos vivir, Señor, como es digno, Señor, de hijos tuyos, Señor. Que tú no tengas que desistir de lo bueno que querías hacer con nosotros y con nuestras generaciones, Señor. A causa de la actitud de deshonra, Señor, que nosotros te demos, Señor. Que tú no nos honres, Señor, sino que más bien nos deseches, Señor. Ten misericordia, Señor.
Enséñanos, Señor. Ayúdanos, que te necesitamos, Señor. Quizás hasta ahora no hemos dado el interés, Señor, no lo hemos tenido en cuenta. Quizás tú ya nos has venido hablando del tema, Señor, pero todavía no tenemos la determinación en nuestro corazón, Señor. Danos la determinación, Señor, que necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos, danos luz, Señor, para que podamos, Señor, honrar esas autoridades, Señor. Honrarte a ti, Señor. Honrarte a ti, Señor. Honrarte a ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. En piedras vivas escogiste habitar.